Traders, ¿qué tal? ¿Cómo están? Excelente día, tardes, noches, según el horario en el que me estén escuchando. Bueno, hoy les voy a mostrar cómo ejecuté este trade que parece hasta mentira. Si lo vemos así, no te lo crees, literalmente no te lo crees, pero te lo voy a mostrar. Lo tenemos aquí. Aquí puedes ver toda la información del trade, como te das cuenta es el mismo. Para el que se pregunte, esta plataforma es CTrader, como puedes ver acá. Esto es una cuenta live y bueno, acá tenemos el trade del día de hoy. Todo esto es pues cierre de lotaje. De hecho, acá podemos ver como al finalizar pues ya mi trade, el 100% de lo que es la posición, terminé capitalizando todo este movimiento. Pero de inicio, este de acá es el primer cierre de parciales que hice, ¿no? En el que capitalicé como 40 pips, pero fue muy rápido. Fueron nada, 1 minuto, 2 minutos, así que excelente. Así que hoy fue un día de, como pueden ver acá, de $1,436. Y bueno, una vez vimos que este trade se tomó, vamos a proceder a ver el cómo. Pero primero, aquí tenemos que entender algo muy importante. Este trade lo tomé teniendo en cuenta mucho el aspecto fundamental, ¿sí? No fue ni por intuición ni por suerte, fue por lectura fundamental y evidentemente sumado al aspecto técnico, que les voy a explicar ambas. ¿Qué es lo que tuve en cuenta? Bueno, antes de la publicación del NFP ya teníamos varios indicios de debilidad en el mercado laboral de Estados Unidos. Primero, los datos del HOLTS, ¿sí? Que nos mostraron una caída constante en las ofertas de empleo. Esto ya lo vimos, son datos que ya teníamos. Así que, primer punto, más bien dicho, primer punto en contra, iba a decir a favor, en contra del dólar. Esta es una señal clara pues de que la demanda laboral se está enfriando y esto es malo para la economía estadounidense. Segundo, las solicitudes semanales de subsidios por desempleo han venido aumentando ligeramente y aunque están dentro de niveles razonables para lo que es lo razonable para la economía, ¿no? Reflejan una presión en el empleo. Si hay más gente pidiendo subsidios, ya nos está dando ahí un indicio muy interesante además del HOLTS. Y tercero, el informe ADP, ¿sí? Que suele anticipar muchísimo la dinámica del NFP. Este informe del ADP vino más débil de lo esperado, lo cual ya era una buena manera de entender e interpretar qué era lo que podía pasar el día de hoy en el mercado. Además, no nos olvidemos de lo que dijo Powell, ¿sí? Los comentarios recientes de la Fed este día miércoles han sido bastante moderados. Otra vez no bajó las tasas de interés a pesar de que Estados Unidos quizá ya lo necesita y tampoco dio un indicio de que lo va a hacer. Entonces, en base a todo esto y con toda esta información recolectada en el mes, que por eso es importante que hagan su tarea de aprender fundamentales. Para todos los traders que están dentro de nuestra academia en Profit Pill, recuerden que tienen un curso de fundamentales dentro de la academia. Muy poca gente lo ha visto. El 100% han visto todo lo que es lo técnico. Vamos a ir borrando esto para explicarles. Todo el mundo ha visto lo técnico, pero muy poca gente ha visto el panorama fundamental. Y con toda esta información, pues me daba una probabilidad de un NFP por debajo de lo esperado, ¿sí? Con una probabilidad alta. Así que, una vez teníamos cuál iba a ser el potencial movimiento, ya nos vamos a lo técnico. Si nos vamos al DXY, vamos a ver algo muy interesante. El precio se mantuvo muy alcista después de su última caída desde el 23 de julio hasta el día de hoy, pues tuvimos ese movimiento
bastante fuerte, básicamente 7 días de subida constante, ¿no? Bueno, yo esperaba un retroceso después de romper este máximo, este buy side liquidity, y luego me di cuenta de que íbamos a tener NFP. Al llegar a este punto para mí ya era una zona sensible. Aquí me comí el primer retroceso falso que dio el Dixie. Y luego dije, claro, tenemos NFP porque se me había olvidado por completo. Y dije, esto de aquí, con toda la data que ya les mencioné antes, estamos en una zona muy delicada y lo subí por historias en Instagram. Estamos en una zona muy delicada y se viene el retroceso en el dólar. Así que, primer punto importante, darnos cuenta de que si la narrativa nos dice que el precio tiene tanta fuerza, evidentemente va a haber mucha gente que está esperando ese momento de la caída, ¿no? Está esperando ese momento de la caída. ¿Y dónde es donde se van a comer esa gente? Pues evidentemente en zonas como esta y en zonas como esta. Si se dan cuenta, aquí tenemos un vacío bastante grande, un vacío de liquidez que era todo esto, y claro, obviamente se iban a comer también esa gente. Después de entender esa narrativa y en base a todo lo fundamental que les expliqué, ya nos vamos a pasar al australiano, donde el australiano hizo algo bastante bonito, que es algo muy similar a lo que nos muestra el DXY. El australiano también había llenado este vacío de liquidez, pero lo había llenado de manera bastante precisa. Y lo mismo, mucha gente estaba esperando el retroceso definitivo después del cierre de esa liquidez. ¿Qué es lo que sucede posteriormente? El mercado viene y te dice, no, mi pequeño o mi pequeña, primero y antes de subir, voy a eliminarte. Voy a eliminarte por completo. Y aquí podemos ver cómo después de este retroceso falso, el precio regresa y elimina a esta gente. Si vamos descendiendo, que ya vamos a M15, que es donde se ve el jugo, vamos a darnos cuenta de algo muy interesante. Aquí el mercado empieza a crear otra vez esa narrativa. Recuerden que el Composite Man o el mercado, ¿sí?, trata de crear una narrativa irresistible. ¿Qué era irresistible aquí? Vamos, díganme qué era irresistible aquí. Y de hecho, yo caí el día jueves, creo que fue. Sí, el día jueves yo compré aquí. Me llevé un beneficio pequeñísimo y luego el precio terminó yendo en mi contra. Y aquí es donde yo dije, claro, lo que les decía antes, hay NFP. El mercado no va a subir hasta ese día. Pero recuerden una palabra que ya he dicho muchas veces, narrativa. ¿Qué va creando el precio aquí? Liquidez. Mientras se va comiendo a todos estos compradores, ¿sí?, a todos estos compradores, porque claro, recuerden que estos compradores tienen sus stop loss acá, estos de acá tienen acá, y todo esto es una zona llena de stop loss. El mercado barre a todos esos stop loss, pero ahora tenemos vendedores. ¿Y dónde están los stop loss de esos vendedores? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y evidentemente por aquí. Sobre todo aquí tenemos una cantidad gigantesca de vendedores. Aquí tenemos los vendedores que siguen el flujo. Dicen, bueno, estamos cayendo, el mercado ha venido cayendo en el australiano, vamos a seguir vendiendo. ¿Hermosa zona para vender? Sí. Pero, ¿qué es lo que el mercado busca? Eliminar a todos. Ya eliminó a los compradores, ahora viene su trabajo más importante. Eliminar a los vendedores. Pero para eso necesita, primero, ¿qué? Una nueva narrativa. Aquí es donde se crea esa nueva narrativa. Acá mucha gente ve un choch, ve un cambio de dirección definitiva. ¿Y qué es lo que van a hacer? Claro que sí, otra vez se crea un panorama irresistible de compras. Entonces toda esta gente de Tokio ven la oportunidad de comprar por acá. Sus stop loss se encuentran acá y volvemos a lo mismo. Ahora tenemos stop loss en esta zona. El mercado dice, ok, perfecto. Te vamos a dar un poquito de ilusión. Acá tenemos algunos compradores. Acá tenemos otra gente esperando las compras. Y claro, que están apuntando toda esta liquidez. El mercado viene, les da un poquito de felicidad y luego los termina eliminando. Elimina a toda esta gente y sigue creando
nueva narrativa. Ahora, ¿dónde tenemos los stop loss? Tenemos acá, acá, estos que están vigentes de eliminar. De hecho, tengo un marcaje especial para esto, ¿sí? Que le llamo SLR, que son simplemente las iniciales de Stop Loss Retails. Así que los vamos a poner acá, ¿sí? Todo esto es liquidez retail y acá tenemos muchísima liquidez por eliminar. Todo esto previo al NFP era una maravilla. Era una maravilla tanto fundamental como técnica. Ahora quiero que se den cuenta de esto, traders. Una vez el mercado se llevó tanto a compradores, vamos a ir borrando esto porque ya tenemos marcado dónde están los puntos exactos de liquidez, ¿sí? Ahora, una vez el mercado ya se llevó a estos compradores, se llevó otra vez a estos compradores que pensaron que esto era un cambio de dirección, ¿no? Y ahí sí estaban esperando ya el movimiento definitivo. El mercado estaba listo para realizar la última inducción. Esto de acá ya deja de ser una inducción y nos deja la última inducción de lows. Fíjense muy bien, esto sucede a las 5:30. Perfecto. El precio empieza a subir y nos anticipamos. Aquí viene lo importante. Vámonos a M5 para que se vea a detalle. Muy bien, nos damos cuenta que Londres ya se acaba de llevar este mínimo anterior, ¿no? Ahora el objetivo de Londres es otra vez crear una narrativa. Acá mucha gente empieza a entrar por FOMO. Empiezan a ver esto y claro, empiezan a buscar este tipo de compras. Acá ven este pequeño desequilibrio en el precio y empiezan a buscar este tipo de compras. Recuerden lo que les dije antes. Disculpen, esto es una venta. El mercado no sube hasta que se lleva a todos. Así que cuando ustedes vean en un NFP o lo que sea, porque así funciona el mercado siempre, solo que en el NFP hay más volatilidad. Cuando ustedes vean que el precio se va, déjenlo. Déjenlo porque siempre vuelve. Siempre vuelve. Así que, bueno, aquí ya a escasos minutos de la noticia, bueno, a 1 hora de la noticia, fíjense cómo el precio empieza otra vez a cambiar la narrativa. Es decir, esta gente que empezó a pensar en compras, ahora está siendo eliminada y otra vez empiezan a pensar en ventas. ¿Por qué? Porque otra vez se dan cuenta de que el mercado empieza a reaccionar a estas zonas. Si ustedes se dan cuenta, el mercado viene cayendo. Entonces la gente que normalmente sigue tendencias, ¿por qué estaría esperando todas estas zonas? Ven que el mercado viene cayendo y están esperando todas estas zonas para seguir tradeando con una teoría de oferta-demanda o smart money, ¿no? Y están con la expectativa de que suceda esto. ¿Por qué? Porque el mercado básicamente tiene todavía muchísimo espacio y recorrido por caer. Muchísimo. Ya lo van a ver si nos vamos a H4, por ejemplo. Fíjense aquí. El mercado tiene muchísimo todavía por caer. Y de hecho nos damos cuenta que después del NFP el mercado ya está empezando esta caída. Pero miren lo que recuperó. Recuperó liquidez de este vacío, que lo estoy marcando de este vacío a este de acá. Recupera esa liquidez y ahora está listo para caer. Porque el mercado necesita llevarse absolutamente a todos, ¿sí? Entonces ya tenemos gente que está dispuesta a vender. Ahora, ¿qué nos hace falta? Eliminar a la gente más audaz que compró aquí. Toda esta gente que compró acá previo al NFP necesita ser eliminada. Y después de eso nos damos cuenta, miren la eliminación perfecta de este low. Y ahí tenemos la última inducción. Esto de acá que yo vi en temporalidades menores fue bello. Vamos a regresar y listo. Cuando yo vi que estábamos a 5 minutos de la noticia, obviamente me fui
a temporalidades más bajas. Dije, muy bien, lo único que necesito es la eliminación para yo poder entrar, ¿sí? Aquí ya estábamos a las 8:28. A las 8:29, faltaba un minuto. Dije, bueno, lo más probable, y no me esperé que sea una eliminación tan precisa, pensé que iba a ser una manipulación mucho más fuerte. Pensé que iba a ser algo como esto y luego una subida del precio. Así que aquí ya nos fuimos a 15 segundos y les voy a indicar exactamente lo que observé. En 15 segundos me percaté de que el precio básicamente estaba en el rango de origen. ¿Cuál es el rango de origen? Donde inicia todo el movimiento. Dije, muy bien, yo ya tengo acá un market shift, ¿sí? ¿Dónde tenemos el market shift? Acá. Dije, perfecto. Si el precio regresa, yo voy a entrar. Pero como me esperaba la manipulación, ¿sí? Me esperaba la manipulación, fui un poquito más osado y dejé mi entrada prevista acá. Yo dije, va a haber una manipulación fuerte y lo que yo estoy esperando quizá es que el precio haga algo como esto y esto. Así que si yo ponía exactamente mi trade aquí o incluso entraba acá, eso me obligaba a tener un stop loss más grande de lo normal, ¿sí? Yo puse acá, un poquito más abajo, esperando justo que con la noticia existe una manipulación. Pero ¿por qué no coloqué, por ejemplo, mi trade acá? En caso de que no hubiese existido ningún tipo de manipulación y esto haya quedado como liquidez vigente, es decir, como equal lows, no quería arriesgarme. Entonces coloqué mi entrada más o menos por aquí. Y mi stop loss, ¿sí? Que podía haber sido mucho más conservador, fue de 4 pips. Y listo. Ya luego de eso, simplemente quiero que se fijen lo que sucedió en 15 segundos. Aquí el precio empieza a subir, ¿sí? Todo lo estaba viendo en vivo y miren, 8:29 15 segundos. Aquí yo ya estaba dentro, ¿sí? Aquí yo ya estaba dentro y la verdad tenía un poco de miedo. Apenas vi que el mercado entró porque si el mercado se iba en mi contra, pues un slippage iba a ser bastante agresivo con el movimiento que tuvimos hoy. Pero por la convicción fundamental sobre todo, sabía que el movimiento, y aquí sí lo puedo decir, sabía que el movimiento iba a ser alcista. Pero aún así, lo que tenía miedo era de una manipulación mucho más fuerte, ¿no? Algo como esto y luego que el precio suba. Pero dije, bueno, voy a ir con un riesgo bajo. Como se dieron cuenta acá, fueron 4 lotes en una cuenta de 100.000. Muy poquito riesgo, pero me dio un 1%. Y miren, bellísimo. ¿Qué es todo lo que ataca el precio? Díganme ustedes mismos y escríbanlo ahí en los comentarios, sin contexto, solo escríbanlo. Así es, SLR, Stop Loss Retail. Así que cuando yo vi que el mercado se llevó los puntos claves, que fíjense dónde estaba mi zona de take profit, ¿sí? Mi primer parcial lo cerré a los 40 pips, que fue como por aquí. Ahí cerré mi primer parcial y fue inmediato, o sea, el movimiento fue demasiado rápido. Cerré mi primer parcial y mi siguiente parcial lo cerré un poquito por encima del máximo. Aún así, a pesar de esto, el precio continuó con su movimiento alcista unos minutos más, llenando todo el vacío que les había mostrado en H4 y dándonos este hermoso trade que me dio un beneficio 1/15. Incluso hubiese podido entrar con stop loss más pequeño, pero aquí también entendamos que cuando existen fundamentales, el spread por lo general suele acrecentarse y puede llegar a sacarte a pesar de que el precio no toca tu zona de stop loss. Así que mi decisión fue marcar unos 4 o incluso creo que eran 4.5 pips. Y listo, nos llevamos toda esta liquidez retail y una vez la liquidez retail es tomada, el mercado ya no tiene más fuerza para seguir subiendo porque no hay nada, se llevó a todo lo que venía construyendo. Recuerden siempre la palabra narrativa. Y una vez lo hizo, pues listo, el mercado empieza a caer. Oportunidad para los compradores y también oportunidad para algunos vendedores, donde yo evidentemente ya no quise estar.
Así que bueno, traders, esa fue la manera en la que tomé tanto esta compra como esta bella compra en el par AUD/USD. Espero se haya entendido, quizá a breves rasgos o quizá lo amplié mucho, no sé qué tanto duró este video, pero espero haya quedado claro y que entiendan también que es importante conocer la data fundamental, porque eso te da una ventaja competitiva frente a otros traders que quizá no conocen toda esta información. Sin más, me despido y por favor déjenle un like y un besito en los comentarios. Chau chau.